¿Sabes por qué hay cosas que todavía te duelen aunque hayan pasado años? Porque no las soltaste. Hay heridas que uno no lleva en la piel sino en el alma. Y el alma, cuando se aferra a lo que duele, se marchita. Por eso hoy quiero hablarte de algo que todos necesitamos aprender: a soltar lo que nos hace daño. Porque no podés abrazar lo nuevo si todavía estás aferrado a lo viejo. No podés tomar la bendición si tus manos siguen ocupadas con lo que te lastima. Jesús dijo que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Y eso significa que Dios no puede derramar algo fresco en una vida llena de resentimiento, miedo o culpa. Tenés que vaciarte para volver a llenarte. Y quizás es tu caso. Quizás estás mirando este mensaje con una sonrisa por fuera, pero por dentro tenés una historia que todavía sangra. Tal vez alguien te traicionó, te abandonó, te decepcionó. Y aunque decís que lo perdonaste, todavía lo recordás con rabia. Es como una piedra en el zapato. Podés seguir caminando, pero cada paso te duele. Y Dios no quiere verte así. Él no te diseñó para cargar culpas ajenas ni dolores antiguos. Te diseñó para volar liviano, pero no se puede volar con las alas llenas de peso. Yo sé que no es fácil soltar. A veces uno se aferra porque siente que si suelta está minimizando lo que pasó. Si lo perdono es como si dijera que estuvo bien, pensamos. Pero no, perdonar no es justificar, es liberarte. Es decir, ya no voy a dejar que esto me gobierne. Jesús en la cruz miró a los que lo estaban matando y dijo: Padre, perdónalos. No porque lo merecieran, sino porque Él no quería cargar con ese veneno. Si el Hijo de Dios tuvo que soltar para cumplir su propósito, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Y te lo digo con el corazón. Hay gente que lleva años viniendo a la iglesia, levantando las manos, pero con el alma atada. Son creyentes esclavos del pasado. Y el pasado no cambia, pero sí cambia lo que hacemos con él. Podés convertirlo en un ancla o en una lección. El que vive mirando atrás se pierde lo que viene. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua. Se quedó petrificada en el punto donde dejó de avanzar, y eso le pasa a muchos. Se quedan congelados en el día de su herida. Por eso este mensaje es una invitación a moverte, a perdonar, a dejar ir. A veces no son personas lo que tenés que soltar, sino etapas. Hay temporadas que ya cumplieron su ciclo, lugares donde ya diste todo lo que podías dar. Y seguir ahí solo por miedo al cambio también te hace daño. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Y él obedeció, no porque no amara su tierra, sino porque entendió que el futuro estaba del otro lado del desapego. Si Abraham se hubiera quedado, nunca habría visto la promesa. Y quiero que pienses esto: ¿qué estás reteniendo hoy que te impide avanzar? Puede ser un recuerdo, una relación, una costumbre, una idea vieja de vos mismo. A veces nos soltamos porque no sabemos quién seríamos sin eso. Nos acostumbramos al dolor y el dolor se vuelve identidad. Pero Dios quiere darte una nueva. Por eso dice que hace nuevas todas las cosas, pero no puede hacer nuevas las que todavía defendés como tuyas. Hay gente que me dice: Dante, yo quiero perdonar, pero no puedo. Y yo les digo: no es que no puedas, es que no querés soltar el derecho a tener razón. Porque el orgullo también es una cadena. Y el orgullo no te protege, te encierra. Cuando Jesús dijo que el que quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, hablaba de esto: dejar de vivir aferrado a la ofensa, al control, al ego. Negarte a vos mismo es soltar tu necesidad de tener la última palabra. El perdón no borra el pasado, pero cambia el futuro. Te da la posibilidad de escribir una historia sin repetir el dolor. Y cuando soltás, descubrís que Dios ya estaba esperando en el otro lado. No podés imaginar la paz que hay después de perdonar. Es como si te sacaras un abrigo mojado que cargaste toda la vida y recién ahí te das cuenta de cuánto pesaba. Y sabés que me llama la atención algo que Jesús dijo cuando resucitó a Lázaro. Después de que Lázaro salió de la tumba, todavía estaba envuelto en vendas. Jesús lo miró y dijo: desátenlo y déjenlo ir. No le bastó con devolverle la vida, también quiso que fuera libre. Y pienso en cuántos de nosotros Dios ya nos dio nueva vida, pero seguimos envueltos en las vendas del pasado. Caminamos, respiramos, cantamos, pero con las manos atadas. Vivimos resucitados, pero todavía oprimidos. Y el Señor hoy te dice lo mismo: desátate y anda. No basta con estar vivo, hay que estar libre. No basta con tener fe, hay que dejar que esa fe te libere. Porque si la fe no te libera, entonces solo es teoría. Hay personas que están atadas a una historia, a una persona, a una herida. Y yo lo sé porque yo también he tenido que soltar. Hubo etapas en mi vida donde me costó aceptar que algo terminó, que Dios me estaba moviendo, pero yo seguía mirando atrás. Me aferraba a lo que fue, pensando que sin eso no habría futuro. Hasta que entendí que lo que Dios quita, lo quita por amor. Que cuando Él cierra una puerta, no es castigo, es protección. Y cuando lo entendés, ya no llorás por lo que se fue, sino que empezás a agradecer por lo que viene. A veces soltar duele más que quedarse, porque el alma se acostumbra a lo conocido. Aunque duela, al menos lo conoce.
Pero la fe no te llama a lo cómodo, te llama a lo nuevo. Y lo nuevo siempre tiene un precio. Cuando Jesús llamó a Pedro, él tuvo que dejar las redes. Y no era poca cosa, eran su seguridad, su trabajo, su mundo. Pero las soltó, y en ese acto de soltar empezó la historia más extraordinaria de su vida. La fe siempre empieza con un dejar. Dejar lo viejo, dejar el control, dejar lo que no te deja crecer. Quizá lo que te hace daño no es alguien que te hirió, sino algo que no podés perdonarte. Hay gente que vive esclava de la culpa, y la culpa es un látigo silencioso. Te hace creer que no mereces nada, que no sos digno de una nueva oportunidad. Pero déjame decirte algo, Dios no te condena por tu pasado, te invita a construir un futuro. Si Él ya te perdonó, ¿quién sos vos para seguir castigándote? Soltar también significa perdonarte a vos mismo, significa aceptar la gracia. Y la gracia no se gana, se recibe. El apóstol Pablo lo entendió cuando dijo que olvidaba lo que quedaba atrás y se extendía lo que estaba delante. No dijo que borraba, dijo que olvidaba. Es decir, que ya no permitía que su pasado dictara su presente. Porque uno no puede correr hacia el propósito mirando por el retrovisor. Si manejás mirando para atrás, te estrellás. Por eso Dios siempre te va a hablar de adelante, nunca de atrás. Lo que fue ya está bajo la sangre de Cristo. Y si Él ya no lo recuerda, ¿por qué lo seguís recordando vos? Mirá, hay algo espiritual que ocurre cuando uno decide soltar. El alma se aligera y el espíritu se activa. Es como si al liberar lo que te pesa, Dios dijera: ahora puedo trabajar con vos. Porque mientras te aferrás al rencor o al miedo, Él no puede depositar lo nuevo. Jesús no multiplicó los panes hasta que alguien se animó a entregarle los pocos que tenía. Si el muchacho se los guardaba por miedo, no habría milagro. El milagro ocurre cuando soltás lo que tenés en las manos. Y eso aplica también a las pérdidas. A veces perdés algo o alguien y pensás que tu historia terminó ahí, pero la fe te enseña que no hay finales para quien cree en la resurrección. Lo que se fue puede dejar un vacío, pero ese vacío puede llenarse con propósito. Dios nunca deja un hueco sin sentido. Todo lo que permite tiene intención. Y aunque no la entiendas ahora, la vas a entender después. Yo me acuerdo de una mujer que me escribió hace años. Me dijo: pastor, mi esposo me dejó después de 30 años de matrimonio. Yo siento que mi vida se terminó. Y le respondí algo que me salió del alma: tu vida no se terminó, cambió de dirección. Porque mientras ella miraba lo que había perdido, Dios estaba preparando lo que venía. A los meses me volvió a escribir: ahora entiendo, aprendí a estar sola, volví a reírme y siento paz. Cuando soltó lo que le hacía daño, Dios le devolvió la alegría. Y quizás vos necesitas hacer eso hoy. Soltar no solo a alguien o algo, sino una expectativa, una versión vieja de vos mismo. Tal vez estás tratando de mantener una imagen, una reputación, una forma de ser que ya no encaja con lo que Dios quiere hacer ahora. Y eso cansa. Soltar también es dejar de ser lo que los demás esperan para empezar a ser lo que Dios diseñó. No hay libertad más grande que esa. Jesús dijo que la verdad nos hace libres, pero la verdad no siempre es cómoda. A veces la verdad te enfrenta con lo que negabas. Y cuando eso pasa tenés dos opciones: seguir negando o soltar. El que suelta crece, el que niega se estanca. Por eso el proceso de sanidad siempre empieza cuando te animás a decir: ya está, hasta acá llegué, esto ya no lo quiero cargar más. Y ahí el cielo se mueve. Porque Dios no puede sanar lo que negás, solo lo que entregás. Así que hoy te animo a entregar. Entregá esa herida, ese miedo, ese enojo, ese nombre que todavía te duele pronunciar. Deja que el Espíritu Santo saque lo que no sirve. Porque cuando lo hace, lo reemplaza con paz. Y esa paz no se compra, no se explica, solo se vive. ¿Sabés que cuando uno se anima a soltar, algo se activa en el cielo? Es como si Dios estuviera esperando que des ese paso para mostrarte lo que tenía preparado desde hace rato. Porque muchas veces la bendición no tarda en llegar, somos nosotros los que tardamos en dejar espacio para recibirla. Y si tus manos están ocupadas con lo viejo, no pueden tomar lo nuevo. Hay personas que oran por una nueva temporada, pero siguen abrazadas al invierno. Y mientras no suelten la nieve del pasado, la primavera no puede florecer. Jesús lo explicó con claridad cuando habló del grano de trigo. Dijo que si el grano no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Es decir, hay cosas que tienen que morir para que otras vivan. No podés tener cosecha sin antes pasar por el entierro. Y eso cuesta, porque uno no quiere soltar lo que sembró con lágrimas. Pero si no soltás, no hay multiplicación. Hay momentos en los que Dios te dice: deja de regar lo que ya se secó. Porque hay relaciones, proyectos o etapas que ya cumplieron su propósito. Seguir aferrado a ellas solo te desgasta. Y eso me recuerda a un pastor amigo que me contaba que tenía un árbol en el patio de su casa. Lo había plantado con amor, lo cuidó, pero un día se enfermó y empezó a secarse.
Él intentó salvarlo por todos los medios, pero nada, hasta que un jardinero le dijo: si no lo cortás, va a impedir que crezcan los otros. Y cuando lo cortó, se dio cuenta de que debajo había raíces nuevas brotando. A veces la poda duele, pero es necesaria. Dios no corta por crueldad, corta por crecimiento. Cuando Dios te quita algo, no te está castigando, te está preparando, y cuando lo entendés, el soltar se vuelve más fácil, porque ya no lo ves como pérdida, sino como siembra. Cada cosa que soltás en obediencia se transforma en semilla de propósito. Y tarde o temprano esa semilla da fruto. Quizá no del modo que esperabas, pero siempre da fruto. El recuerdo, y eso es libertad. El Espíritu Santo no puede llenar un corazón ocupado con resentimiento. Por eso Jesús dijo que si traes tu ofrenda al altar y te acordás que alguien tiene algo contra vos, primero andá y reconcíliate, después vení. Porque Dios no quiere tus ofrendas si tu corazón está cargado. Él no necesita tu sacrificio, necesita tu libertad. Y eso empieza cuando decidís soltar. Yo sé que soltar asusta, porque da vértigo, porque sentís que quedás vacío. Pero ese vacío es el espacio que Dios necesita para hacer algo nuevo. Es como el alfarero que rompe la vasija para volver a moldearla. No lo hace para destruirla, lo hace para perfeccionarla. Y cuando el proceso termina, el resultado es más fuerte, más hermoso, más útil. Así que no temas soltar. No te vas a quedar sin nada. Cuando soltás, no perdés, ganás espacio, ganás liviandad, ganás paz. Lo que Dios tiene para vos no cabe en manos llenas de pasado. ¿Sabés qué? Una de las trampas más comunes del alma es aferrarse a lo que alguna vez funcionó, porque no todo lo que fue bueno sigue siéndolo. Hay bendiciones que caducan cuando las transformamos en ídolos. Y eso pasa cuando en lugar de agradecer lo que Dios nos dio, nos aferramos a eso como si sin ello no pudiéramos vivir. Lo que fue una herramienta se vuelve una cadena, y Dios por amor a veces te la quita, porque si no la quita, te quedás adorando la provisión y olvidás al proveedor. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel con el maná. Dios les dijo que recogieran solo lo necesario para el día, pero algunos quisieron guardar de más. ¿Y qué pasó? Se pudrió, porque la provisión de ayer no sirve para hoy. Lo mismo pasa con muchas cosas en la vida: amistades, proyectos, ministerios. Si lo que te bendijo en una temporada te está estancando en esta, es hora de soltarlo. Cuando uno se acostumbra a vivir cargado, se le olvida cómo se siente la libertad. Nos pasa como a los pájaros que estuvieron mucho tiempo en una jaula. Cuando les abrís la puerta, dudan en volar. Tienen alas, pero le falta confianza. Y a veces nosotros somos así. Dios ya nos abrió la jaula, pero seguimos adentro, porque el miedo al cambio pesa más que el deseo de volar. Y mientras tanto la vida pasa, los años se van y nos perdemos lo que Dios tenía preparado.
Y me encanta cómo Dios trabaja, porque nunca te pide que sueltes algo sin tener algo mejor para darte. Nunca. Cuando le dijo a Abraham que dejara su tierra, no lo estaba empujando al vacío, lo estaba guiando hacia la promesa. Cuando Jesús llamó a Pedro, no lo dejó sin red, le dio una nueva misión. Desde ahora serás pescador de hombres. Pero el milagro empezó cuando Pedro soltó la red. Si no la soltaba, nunca habría conocido lo que venía. Y quiero que lo escuches bien, lo que Dios tiene por delante siempre es mejor que lo que quedó atrás. Aunque duela, aunque ahora no lo veas, su plan siempre es mayor. Pero para vivirlo tenés que confiar más en su futuro que en tu pasado. Muchos no lo logran porque se quedan mirando lo que perdieron. Como Moisés, que golpeó la roca en lugar de hablarle. Su frustración con el pasado le robó el paso al futuro. No dejes que eso te pase. Soltar también significa sanar lo que te frustró. Hay gente que guarda los recuerdos como pruebas en un juicio. Los revisan una y otra vez para justificar su enojo. Pero la fe no se alimenta de pruebas, se alimenta de promesas. Cada vez que recordás el daño, el alma vuelve a sangrar. Por eso Dios te invita a cerrar el expediente. Ya está. No necesitas más evidencias para seguir sufriendo. Perdoná, soltá, deja que el juez justo se encargue. Cuando confías en que Él hace justicia, te liberás de la necesidad de hacerlo vos. Y hay algo que me conmueve profundamente de José, aquel joven vendido por sus hermanos. Si alguien tenía motivos para vivir amargado, era él. Lo traicionaron, lo calumniaron, lo olvidaron. Pero cuando al final se encontró cara a cara con los mismos que lo lastimaron, lloró y los abrazó y les dijo: no se preocupen, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó para bien. Esa es la frase de alguien que aprendió a soltar. José no se quedó atrapado en la herida, se enfocó en el propósito y por eso prosperó. La gente que suelta vive liviana, tiene paz, duerme bien, sonríe sin motivo. Y no porque no tenga problemas, sino porque no se aferra a ellos. Cuando dejas de querer controlar todo, empezás a disfrutar del viaje. Te volvés más libre, más liviano. Y esa liviandad es atractiva. La gente nota cuando alguien vive en paz. Esa paz es el perfume de la fe. No hace ruido, pero se nota. Y si me estás escuchando y pensás: pero Dante, yo no sé cómo se hace para soltar, te voy a decir algo que aprendí. Soltar no es olvidar, es decidir no vivir atado. Es dejar de mirar hacia atrás esperando una disculpa, una explicación o una revancha. Es decir, aunque no haya cierre, yo elijo avanzar. Porque a veces la vida no te da finales perfectos. Y está bien. La fe te enseña a cerrar capítulos sin necesidad de entender todo. Jesús no esperó que Judas se arrepintiera para seguir su camino. Lo soltó. No porque fuera indiferente, sino porque sabía que su propósito no dependía de las decisiones ajenas. Y eso es clave. Tu destino no depende de quién te hirió, depende de cómo respondes. Si te quedás en la herida, ellos ganan. Pero si soltás, ganás vos. Ganás paz, ganás vida. ¿Y sabés qué más? Cuando soltás, inspirás. Porque el perdón y la libertad se contagian. Hay gente que va a creer en Dios solo por ver cómo vos superaste lo que parecía imposible. Por eso no solo soltás por vos, también soltás por los que vienen detrás. Tus hijos, tus amigos, tu entorno. Ellos miran cómo reaccionás. Si te ven atado, se atan. Si te ven libre, aprenden a volar. Así que no subestimes el poder de tu decisión de soltar. No es un acto pequeño. Es una declaración al cielo y al infierno de que nada ni nadie te va a robar la paz que Cristo te dio. Soltar es decir: ya no me define lo que pasó, me define lo que Dios dice de mí. Y cuando vivís desde ahí, nada te detiene. Porque un corazón libre es un corazón invencible. A veces no soltamos porque nos da miedo quedarnos solos. Pensamos que si soltamos a esa persona, a esa etapa o esa costumbre, no va a venir nada más. Y ese es uno de los engaños más sutiles del enemigo. Hacernos creer que lo que perdemos es mejor que lo que viene. Pero Dios nunca te deja con las manos vacías. Cuando Él te pide que sueltes algo es porque tiene algo mayor preparado. El problema es que queremos ver primero lo nuevo antes de dejar lo viejo. Queremos garantías. Pero la fe no funciona con garantías, funciona con confianza. Y la confianza se demuestra soltando antes de ver. Yo recuerdo una historia de un padre que llevó a su hija a una feria. En un puesto la niña vio una pulsera de plástico que brillaba. El padre se la compró y ella no se la sacó más. Dormía con ella, se bañaba con ella. Un día el padre le dijo: dame la pulsera. Ella se negó. No, papá, es mía. Él insistió: confía en mí, dámela. Después de varios días, entre lágrimas, la niña se la entregó. El padre entonces sacó de su bolsillo una pulsera de oro que había tenido guardada todo ese tiempo. Pero no podía dársela mientras ella seguía aferrada a la de plástico. Así es Dios con nosotros. Nos pide que soltemos lo temporal para darnos lo eterno, lo limitado por lo perfecto.
pero mientras nos aferremos a lo falso no podremos recibir lo verdadero. El profeta Isaías dijo que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Sabés cómo renueva el águila sus alas? Cuando envejece, sube a una roca alta y empieza a arrancarse una por una las plumas viejas, el pico gastado, las garras sin filo. Duele, sangra, pero después crecen nuevas plumas, un nuevo pico, nuevas garras. Rejuvenece, vuelve a volar más alto, y eso es soltar. Duele, pero renueva. Hay cosas que te lastiman al salir, pero te matan si se quedan. Y si te animás a atravesar ese proceso, vas a salir más fuerte. Soltar también tiene que ver con confiar en el tiempo de Dios, porque muchas veces queremos acelerar procesos que Él está usando para formarnos. Le pedimos que nos saque de la prueba y Él dice: todavía no, estoy haciendo algo en vos. Y claro, no entendemos, pero el alfarero no puede apurar el horno. Si lo saca antes, la vasija se quiebra, y si la deja más de la cuenta, se quema. Solo Él sabe el tiempo exacto. Así que mientras estás ahí esperando, no maldigas el horno. Agradece por el proceso, porque el fuego que no te destruye te purifica. Hay una historia que siempre me conmovió, la de Jacob luchando con el ángel. Pasó toda la noche peleando, aferrado, y el ángel le tocó la cadera y lo hirió, pero Jacob no lo soltó. Dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y entonces el ángel le cambió el nombre de Jacob a Israel. Eso me enseña algo. A veces soltar no significa rendirse, significa cambiar la forma en que te aferrás. Jacob soltó su identidad vieja para recibir una nueva. Dejó de pelear con fuerza humana y empezó a apoyarse en la gracia. Por eso salió cojeando, pero bendecido. Algunos de ustedes también van a salir marcados del proceso, pero con un nombre nuevo, con una historia nueva. Y no tengas miedo de las marcas. Las marcas son testigos de que sobreviviste, de que pasaste por el fuego pero no te consumiste, de que fuiste herido pero sanaste. Y la gente te va a preguntar cómo lo hiciste. Vos vas a poder decir: porque solté y confié. Esa es la verdadera victoria. No la de quien nunca cae, sino la de quien se levanta y sigue creyendo. Cuando soltás, el enemigo pierde poder, porque el diablo se alimenta del rencor, de la culpa, del miedo. Mientras te aferres a eso, él tiene acceso a tu corazón. Pero cuando lo entregas a Dios, se queda sin territorio. Por eso la Biblia dice: no le den lugar al enemigo, y no se refiere a un lugar físico, sino a un lugar emocional. Cada herida que soltás es una puerta cerrada al infierno. Hay personas que viven como si la fe fuera una cuerda con la que se atan a Dios, pero también a sus miedos. Un pie en la fe, un pie en la ansiedad. Pero la fe no se vive a medias. O confías o controlás. No podés hacer las dos cosas. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. Si tu fe está dividida, tu corazón también. Y un corazón dividido nunca tiene paz. Por eso el desafío de hoy es elegir: ¿vas a seguir atado a lo que te duele o vas a confiar en que Dios tiene algo mejor? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios podría haberlos llevado por el camino corto, pero los llevó por el desierto. Porque el desierto enseña a soltar. En Egipto tenían comida, pero también cadenas. En el desierto no tenían nada, pero tenían libertad. Y la libertad vale más que la comodidad. Quizás por eso estás pasando por tu propio desierto, porque Dios quiere enseñarte a vivir libre. Libre de la necesidad de controlar, libre de los temores, libre del pasado. Porque solo quien aprende a soltar puede disfrutar de la tierra prometida. Hay algo que aprendí con los años: a veces soltar no es un acto, es un proceso. No pasa de un día para el otro. Uno dice: ya está, ya lo perdoné, pero después vuelve el recuerdo, vuelve la emoción y uno se frustra porque siente que no avanzó. Pero eso no significa que no estés sanando, significa que estás en camino. Jesús sanó a un ciego en 2 etapas. Primero le puso barro en los ojos y le preguntó qué veía. El hombre dijo: veo a los hombres como árboles que caminan. Todavía no veía bien. Entonces Jesús volvió a tocarlo y recién ahí vio con claridad. Hay sanidades que requieren tiempo. Lo importante es no abandonar el proceso. Y mientras estás en ese proceso, cuida lo que decís, porque tus palabras pueden alimentar la herida o la sanidad. Si cada vez que hablas volvés a revivir el daño, nunca vas a soltar del todo. Pero si empezás a declarar vida, aunque no lo sientas todavía, algo va cambiando por dentro. La fe también se construye con palabras. Por eso Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Si querés sanar, llená tu corazón de lo que sana. Palabra, oración, gratitud. Hay gente que vive en un ciclo de dolor porque repite la misma historia una y otra vez. Y eso pasa cuando no soltás el relato del sufrimiento. Te lo contás tanto que se vuelve parte de tu identidad. Pero vos no sos lo que te pasó, sos lo que Dios dice de vos. Y Dios no te ve como víctima, te ve como vencedor.
Por eso cada vez que el pasado te quiera definir, recordá quién sos ahora. Sos hijo, sos hija, sos amado, sos libre. Eso no lo dice tu historia, lo dice tu Padre. A veces Dios te va a pedir que sueltes incluso tu necesidad de entender, porque hay cosas que nunca vas a comprender del todo. Y está bien, no necesitas tener todas las respuestas para tener paz. La fe no es saberlo todo, es confiar en medio de lo incierto. Job perdió todo y aún así pudo decir, aunque él me mate, en él esperaré. Eso no lo dice alguien que lo entiende todo, lo dice alguien que decidió confiar. Y cuando uno confía así, el dolor deja de dominar. Yo me acuerdo de una época en la que tuve que soltar un proyecto que amaba. Me costó. Había invertido tiempo, esfuerzo, ilusión, pero las puertas se cerraron y por más que insistía, nada se movía. Hasta que entendí que no era el diablo cerrándome caminos, era Dios protegiéndome de un futuro que no me correspondía. Y cuando lo acepté, vino una paz que no tiene lógica. A veces insistimos en mantener viva una estación que ya terminó. Pero si el árbol insiste en sostener las hojas muertas, no puede brotar en primavera. Y sé que hay quienes me están escuchando y están en esa lucha interna. Querés soltar, pero una parte tuya sigue aferrada. Quizá te da miedo lo que viene después. Pero escúchame, cuando soltás, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control, nunca te deja caer. Jesús le dijo a sus discípulos que el Padre alimenta a las aves y viste los lirios del campo. Si Él cuida de ellos, ¿cómo no va a cuidar de vos? No tenés que tener todo resuelto, solo tenés que confiar. Hay una imagen que siempre me gustó. Cuando un niño da sus primeros pasos, el padre no lo deja solo, está ahí cerca con los brazos extendidos. Lo deja avanzar, tropezar, pero no lo abandona. Y cuando el niño cae, el padre no se enoja, lo levanta. Así es Dios con nosotros. Nos deja dar pasos, nos deja intentar, pero siempre está ahí. A veces pensamos que soltar es quedarnos solos, pero en realidad es dejar espacio para que el Padre nos sostenga. Y ojo, soltar no siempre significa alejarte físicamente de algo o alguien. A veces significa cambiar la forma en que lo llevas en el corazón. Podés seguir amando sin aferrarte, podés seguir recordando sin sufrir. La libertad no siempre se ve, a veces se siente. Y cuando llega te das cuenta porque la herida ya no duele igual. Se vuelve cicatriz. Y las cicatrices son recordatorios de la gracia. Te recuerdan lo que pasaste, pero también lo que superaste. Jesús, resucitado, seguía teniendo las marcas en sus manos. No las borró, las transformó. Y eso me enseña que Dios no elimina tu pasado, lo redime. No borra tus historias, las resignifica. Lo que era tu mayor vergüenza puede convertirse en tu mayor testimonio. Por eso no reniegues de lo que viviste, usalo para ayudar a otros. Lo que dolió ahora puede sanar a alguien más. Y si algo todavía te duele, no te castigues por eso. Llevas tiempo cargando con algo pesado, no se suelta de golpe. Pero si hoy empezás a rendírselo a Dios, aunque sea un poco, ya estás avanzando. El Señor no te pide que seas perfecto, solo que seas honesto. Decirle, Señor, quiero soltar esto, pero no puedo solo. Y Él va a hacer el resto. Porque donde vos te rendís, Él empieza. ¿Sabes? A veces soltar no es algo que haces solo una vez, sino algo que tenés que elegir todos los días. Cada mañana cuando te despertás, el pasado viene a tocarte la puerta. Te recuerda lo que perdiste, lo que te dolió, lo que no entendiste. Y ahí tenés una decisión, o le abrís la puerta o le decís ya no vivís más acá. Porque la memoria no se apaga, pero sí se puede educar. Podés enseñarle a tu mente a mirar hacia adelante, agradecer lo vivido sin quedarte a vivir en eso. Y eso es madurez espiritual. La madurez no es no sentir dolor, es no dejar que el dolor decida por vos. Jesús lloró ante la tumba de su amigo, pero después dijo, Lázaro, salí fuera. No se quedó llorando, actuó. La fe no te convierte en una piedra sin emociones. Te da la fuerza para seguir aunque te duela. Y eso es lo que Dios quiere para vos. Que aprendas a caminar con el corazón sensible pero firme. A veces hay que soltar incluso los por qué. Hay cosas que no vas a entender en esta vida y cuanto más intentes explicarlas, más te vas a enredar. Hay dolores que solo se curan cuando dejas de buscar razones y empezás a confiar en la soberanía de Dios. Porque si tu paz depende de tener respuestas, nunca vas a tener paz. Pero si tu paz depende de confiar, nada ni nadie podrá quitártela. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Esa paz es el fruto de un corazón que aprendió a soltar el control. Y quiero hablarte del control, porque ese es uno de los mayores enemigos de la fe. Queremos que todo salga como planeamos y cuando no pasa, nos frustramos. Pero la fe no se trata de entender, se trata de descansar. Es poder decir, no sé cómo, pero sé quién. Cuando sabes quién está en el barco, las olas ya no asustan tanto.
Los discípulos se desesperaron en la tormenta, pero Jesús dormía. Y cuando lo despertaron les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Estaban tan enfocados en la tormenta que se olvidaron de quién estaba con ellos. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Nos concentramos tanto en lo que se mueve que olvidamos al que no cambia. Nos aferramos a lo que se hunde y soltamos lo que sostiene. Por eso el Señor nos llama hoy a invertir la ecuación. Soltá el miedo, agárrate a la fe. Soltá el control, agárrate a la promesa. Porque la promesa no se hunde, el miedo sí. Y si querés vivir en paz, vas a tener que elegir a quién escuchar. El miedo grita, pero Dios susurra. Y si bajás el ruido de tu ansiedad, vas a poder oír su voz. Mirá, cuando uno empieza a soltar, el entorno cambia. Empezás a ver distinto, a hablar distinto, a reaccionar distinto. Ya no te defendés de todo. Ya no necesitas ganar cada discusión, ya no buscas tener la razón todo el tiempo, porque entendés que la paz vale más que el orgullo. Y esa es una señal de que tu corazón está sanando. La gente va a notar el cambio. Te van a decir: te veo distinto. Y no es que te volviste indiferente, es que te volviste libre. Y no hay sensación más hermosa que esa. Vivir sin rencor, sin miedo, sin necesidad de controlar. Es como respirar profundo después de años de estar ahogado. Y ahí entendés lo que Pablo quiso decir cuando habló de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No es una libertad que depende de las circunstancias, es una libertad interior. Es poder decir: estoy bien, aunque no todo esté bien. Eso solo lo da Dios. Hay una historia en la Biblia que siempre me hace pensar. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió que cumpliera los mandamientos, y él dijo que ya los cumplía. Entonces el Señor fue al punto exacto de su corazón. Vende todo lo que tienes y sígueme. El muchacho se entristeció porque tenía muchas posesiones. No era que Jesús quería quitarle sus cosas, quería liberarlo de su apego, pero él no pudo soltar y se fue triste. Qué paradoja, ¿no? Estaba frente a la fuente de la vida y eligió sus cadenas. Eso me hace pensar cuántas veces hacemos lo mismo. Nos aferramos a lo que creemos que nos da seguridad y soltamos lo único que realmente podría liberarnos. Pero todo lo que te ata te empobrece, y todo lo que soltás por Dios te enriquece. La Biblia dice que quien quiera guardar su vida la perderá, pero quien la pierda por amor a Cristo la hallará. Es el misterio de la fe. Ganás cuando soltás. Y no me refiero solo a cosas materiales. A veces hay que soltar un plan, una idea, una imagen de cómo creías que tenía que ser tu vida, porque Dios tiene una mejor. Pero mientras sigas aferrado a lo que imaginabas, no vas a ver lo que Él está creando. Cuando Jesús multiplicó los panes, lo hizo con lo que había, no con lo que faltaba. A veces estás tan enfocado en lo que perdiste que no ves lo que todavía tenés, y ahí está el milagro. Soltar también significa dejar de compararte, porque compararte es otra forma de atarte. Vivimos mirando lo que tienen los demás, lo que lograron, lo que publican, y sin darte cuenta empezás a cargar un peso que no te corresponde. Dios no te llamó a correr la carrera de otro, te llamó a correr la tuya. Pablo lo dijo: olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta. No dijo a la meta de mi hermano, dijo a la mía, porque cada uno tiene un propósito distinto. Lo que es bendición para otro puede ser distracción para vos. Por eso cuando mirás demasiado al costado, perdés el ritmo. Y soltar también es dejar de mirar tanto a los costados para mirar más al cielo. El problema de muchos es que quieren avanzar con las mochilas llenas, pero el camino de la fe se recorre liviano. No podés subir montañas cargando con resentimientos, con comparaciones, con culpas. Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga ligera. Si la carga te está aplastando, no viene de Él. A veces cargamos cosas que Dios nunca nos pidió. Culpas que no son nuestras, responsabilidades que no nos corresponden. Y después nos preguntamos por qué estamos cansados. Pero el alma no fue diseñada para llevar tanto, fue diseñada para confiar. Y confía en esto: lo que te corresponde no se te va a escapar. Lo que Dios preparó para vos tiene tu nombre y nadie más puede tomarlo. Si algo se fue es porque no era tuyo. No te aferres a lo que no te pertenece, porque solo te retrasa. David no se quedó peleando por la armadura de Saúl. La probó, se dio cuenta de que no era para él y la soltó. Si hubiera insistido en usarla, habría perdido la batalla, pero prefirió ir liviano con lo que sabía usar, con lo que Dios le había dado. Y con una piedra venció a un gigante. Mucha gente vive frustrada porque está tratando de usar armaduras ajenas. Quieren agradar a todos, cumplir con las expectativas de todos, ser lo que los demás esperan. Pero eso también te ata. Y soltar es ser auténtico. Es dejar de vivir según la mirada ajena y empezar a vivir según la voz de Dios. Porque cuando vivís para agradar a todos terminás vacío. Pero cuando vivís para agradar a Dios encontrás propósito.
Y te digo algo más, soltar también es aprender a recibir. A veces creemos que el soltar es solo dejar ir, pero también es abrir las manos para recibir lo nuevo. Hay gente que pide bendición, pero cuando llega no la puede sostener porque sigue ocupada con lo viejo. Si querés ver lo que Dios tiene preparado, tenés que tener las manos libres. Si las llenás de lo que se fue, no hay espacio para lo que viene. Jesús contó una parábola de un banquete. Todo estaba listo, pero muchos de los invitados tenían excusas. Uno dijo que tenía que ir a ver su campo, otro que acababa de casarse, otro que tenía compromisos. Y el dueño del banquete se enojó y mandó a llamar a otro. ¿Sabés qué simboliza eso? Que hay oportunidades que se pierden por no soltar las excusas, por estar tan aferrados a nuestras ocupaciones que no escuchamos la invitación de Dios. Pero los que estaban dispuestos, los que tenían espacio, fueron los que disfrutaron del banquete. ¿Cuántas veces Dios te quiso bendecir, pero no encontró espacio? Porque tus manos, tu agenda, tu corazón estaban llenos, pero cuando vacías el cielo se mueve. No hay corazón más atractivo para Dios que uno disponible. Por eso Jesús eligió a pescadores, no a eruditos, porque los pescadores no tenían el orgullo del saber, tenían el hambre de aprender, y esa hambre es la que atrae lo nuevo. Y no quiero que pienses que soltar significa despreocuparte o rendirte. Todo lo contrario, soltar es el acto más valiente de la fe. Es decir, Señor, ya no voy a forzar nada. Si es tuyo quedará, si no se irá. Esa oración te libera de una presión enorme, te da descanso porque ya no dependés de tus fuerzas, dependés de su voluntad. Y cuando descansás en Él, todo encuentra su lugar. Jesús lo demostró en Getsemaní cuando oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En esa frase hay dolor, pero también hay rendición. Y esa rendición abrió el camino de la salvación. A veces la mayor victoria no está en insistir, sino en rendirse. Cuando soltás lo que querías, Dios te da lo que necesitabas. Así que si estás en una etapa donde no entendés por qué las cosas no salen como esperabas, no te desesperes. Tal vez Dios te está enseñando a soltar, a dejar de depender del resultado para empezar a confiar en el proceso. Y cuando lo hagas vas a ver cómo lo que te pesaba empieza a caerse solo, porque lo que no es tuyo no se sostiene. Cuando uno aprende a soltar, empieza a vivir con una fe más madura. Ya no buscas entender todo, sino obedecer. Ya no necesitas tener el control, porque confías en quien lo tiene. Y eso cambia todo, porque el alma deja de pelear contra lo inevitable y empieza a descansar en lo eterno. Por eso Jesús decía que si el grano de trigo no muere, queda solo. Hay cosas que deben morir para que algo florezca. Y mientras no lo entiendas, te vas a quedar aferrado a lo que ya no tiene vida. Pero cuando lo aceptás, cuando te animás a soltar, empezás a experimentar la resurrección en áreas que creías perdidas. A veces soltar significa cerrar la puerta a relaciones que ya no te hacen bien. No porque odies a la persona, sino porque entendés que tu paz vale más. Hay gente que no cambia y vos no podés pasar la vida entera intentando salvar a quien no quiere ser salvado. Jesús amó a Judas, pero no lo retuvo. Le permitió irse. Lo amó hasta el final, pero no lo detuvo. Y eso nos enseña algo: podés amar y soltar al mismo tiempo. El amor no siempre significa quedarse. A veces el amor más grande es dejar y sin resentimiento. Y no me malinterpretes, soltar no es volverte frío. Es cuidar tu salud emocional y espiritual. Es poner límites con amor. Es decir, te perdono, pero no puedo seguir viviendo herido. Porque perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Significa sanar, no repetir. Y cuando pones límites desde el amor, Dios te respalda, porque Él no quiere verte roto, quiere verte libre. Mucha gente confunde el perdón con reconciliación. El perdón es unilateral, la reconciliación es bilateral. Vos podés perdonar aunque el otro no pida perdón, pero la reconciliación requiere de dos. Jesús perdonó a todos desde la cruz, pero no todos se reconciliaron con Él. No esperes que el perdón siempre restaure la relación. A veces solo restaura tu alma y eso ya es suficiente. Y es impresionante como cuando soltás, tu entorno empieza a cambiar. Lo que antes te irritaba ya no te afecta. Lo que antes te quitaba el sueño, ahora lo entregás, porque aprendés a ver las cosas desde otro nivel. La madurez espiritual no es evitar el conflicto, es no permitir que el conflicto te robe la paz. Jesús caminó entre críticas, traiciones, murmuraciones y jamás perdió su calma. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Cuando sabes quién sos, ya no necesitas demostrar nada. Y cuando ya no necesitas demostrar, sos libre. Y esa libertad es la que Dios quiere que experimentes. No una fe teórica, sino una fe práctica, diaria, real. Una fe que se nota cuando perdonás, cuando callás en lugar de reaccionar, cuando elegís la paz en vez del drama. Esa es la fe viva.
Y ahí entendés por qué Jesús dijo que el reino de Dios es como una semilla. La semilla parece pequeña, insignificante, pero cuando cae en tierra y muere, da fruto. El secreto está en caer y soltar. A veces no soltamos porque creemos que si lo hacemos nos quedamos sin identidad. Pero tu identidad no depende de lo que perdiste, depende de quién te levantó. Sos hijo, sos hija, y eso no cambia. Aunque cambie el trabajo, el lugar, las personas, el llamado sigue intacto. Porque los dones y el propósito de Dios son irrevocables. Lo que Él depositó en vos, nadie te lo puede quitar. Solo vos podés limitarlo cuando te aferrás a lo que ya no sirve. El enemigo lo sabe, por eso te quiere distraído en lo que perdiste. Si logra que mires hacia atrás, te roba la visión de lo que viene. Pero cuando decidís soltar, le estás diciendo, no me vas a tener más prisionero. Y ahí recuperás el control, no de las circunstancias, sino de tu alma. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ese dominio propio empieza cuando decidís no dejarte gobernar por el pasado. Y no quiero que pienses que esto es fácil. No, no lo es, pero es posible. Porque no lo haces solo, el Espíritu Santo te ayuda. Él es el que te recuerda, te fortalece, te da la gracia para dar el paso. Cuando te falten fuerzas, pedí ayuda. Decile, Espíritu Santo, dame la capacidad de soltar esto que me duele. Y te aseguro que Él lo hará, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. No tenés que ser fuerte, tenés que ser dispuesto. Y si hoy te cuesta soltar, pensá en Jesús en la cruz. Tenía el poder para bajarse, para defenderse, para hacer justicia por sí mismo. Pero eligió soltar. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese acto de entrega se cumplió el plan perfecto de redención. Si Él no hubiera soltado, vos y yo no tendríamos esperanza. Por eso cuando soltar te duela, mira la cruz. Porque el amor más grande se manifestó soltando. Cuando empezás a soltar, descubrís una nueva forma de vivir la fe. Ya no estás esperando que todo cambie para estar en paz. Empezás a tener paz mientras todo cambia. Esa es la diferencia entre el que vive por vista y el que vive por fe. El que vive por vista necesita garantías, el que vive por fe confía en las promesas, y cuando aprendes a confiar, el alma se aquieta. Jesús decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No dijo que no vendrían las tormentas, dijo que el corazón no debía turbarse, porque la tormenta puede rugir afuera, pero no tiene por qué inundar tu interior. Y a veces soltar significa dejar que Dios pelee las batallas por vos. Hay peleas que no te corresponden, te desgastan, te drenan, te quitan energía. Quisieras tener la última palabra, demostrar que tenías razón, pero el Espíritu te dice, deja que yo me encargue. Y cuando obedeces eso, te ahorrás años de angustia, porque la justicia humana es limitada, pero la de Dios es perfecta. Él ve lo que vos no ves, escucha lo que no escuchaste y conoce lo que no sabés. Por eso cuando soltás estás diciendo, Señor, confío en tu justicia, no en la mía. Y mirá, hay una paz que solo llega cuando dejás de discutir con lo que ya está decidido. Hay cosas que Dios ya cerró y vos seguís tratando de abrir. Pero si Él cerró una puerta, es porque del otro lado no hay nada para vos. Si insistís en quedarte, te vas a lastimar. No es rechazo, es redirección. A veces el no de Dios es más amoroso que el sí de los hombres, porque te ahorra caminos sin salida, te salva de trampas que no ves. Y cuando entendés eso, aprendés a agradecer incluso por las puertas que se cerraron. Me hace pensar en Elías. Después de un gran triunfo se sintió agotado, se escondió en una cueva y le dijo a Dios que no quería seguir. Pero el Señor no lo reprendió, le dio descanso. Le dijo que comiera, que durmiera. A veces Dios no te pide que sigas peleando, te pide que descanses, que sueltes la carga de ser fuerte todo el tiempo, que te permita ser humano. Porque el cansancio también te ata. Cuando estás agotado, pensás mal, decidís mal, hablás mal. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. No dijo los fuertes, dijo los cargados. Así que si estás cansado no es señal de debilidad, es señal de que necesitas soltar. Y te voy a decir algo, no todo lo que te pesa viene del enemigo, a veces viene de tu necesidad de controlar, de querer ser el salvador de todos, el que resuelve todo, el que nunca falla. Pero ese lugar ya está ocupado. Jesús es el salvador, no vos. Y cuando querés ocupar su lugar, terminás frustrado. Soltar también es dejar de jugar a ser Dios. Reconocer que no podés con todo. Y eso está bien. Él no te pide que lo hagas todo, solo que confíes. Y sabés, cuando dejás de cargar lo que no te corresponde, te volvés más liviano. Empezás a disfrutar de lo simple. Te das cuenta de que la vida tiene belleza incluso en medio del caos. Un amanecer, una conversación, una sonrisa.
Cosas que antes no notabas porque estabas demasiado ocupado sosteniendo lo que debía caer. Soltar también te devuelve la capacidad de disfrutar. Hay personas que perdieron la alegría porque su mente vive en el pasado o en el futuro, pero Dios solo habita en el presente. Por eso Jesús dijo, bástele a cada día su propio afán. Si aprendes a estar presente, vas a encontrar a Dios donde estás. No en el cuando tenga, no en el cuando pase esto, sino ahora. Y ahí está la paz. No en controlar el mañana, sino en confiar en el hoy. Y si alguna vez sentís que soltar te deja vacío, recordá que el vacío es el espacio donde Dios crea. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y fue ahí donde el Espíritu se movió. El vacío no es ausencia, es oportunidad. Es el lugar donde Dios puede hacer algo nuevo. Así que si estás en un tiempo donde todo parece vacío, no te desesperes. El Espíritu se está moviendo. Tal vez no lo ves, pero está obrando. Y no olvides que el soltar no es pérdida, es cambio de administración. Lo que entregás pasa de tus manos a las de Dios. Y sus manos son más seguras que las tuyas. Ahí no se rompe, no se pierde, no se olvida. Todo lo que dejas en su altar vuelve transformado. A veces no vuelve igual, pero siempre vuelve mejor. Y cuando lo hace, entendés por qué tuvo que irse primero. Una de las señales más claras de que aprendiste a soltar es cuando podés mirar hacia atrás sin dolor. Cuando recordás lo que pasó, pero ya no te envenena. Cuando lo que antes te robaba el sueño, ahora te arranca una sonrisa de sabiduría. Eso es sanidad, no es olvidar, es recordar sin sufrir. Y eso solo lo logra Dios, porque Él transforma las heridas en sabiduría, las lágrimas en lecciones. Y cuando entendés eso, empezás a agradecer incluso por las etapas difíciles, porque te hicieron más fuerte, más sensible, más parecido a Cristo. La fe no te exime del dolor, pero te enseña a atravesarlo con propósito. Jesús nunca prometió una vida sin tormentas, pero sí prometió que estaría en el barco. Y cuando uno aprende a confiar en esa presencia, deja de tener miedo. Porque aunque las olas golpeen, sabes que no estás solo. Él está ahí. Y si está ahí, todo tiene sentido. Y sabes, hay cosas que Dios te va a pedir que sueltes, no porque sean malas, sino porque son insuficientes. Porque te preparó para algo mayor. Como cuando un padre le saca a su hijo la bicicleta con rueditas, el niño llora, tiene miedo, piensa que ya no va a poder andar. Pero el Padre sabe que es hora de volar sin apoyos. Así hace Dios con nosotros. A veces te quita la estabilidad para darte crecimiento. Te saca la comodidad para darte expansión. Y al principio duele, pero después entendés. Yo recuerdo cuando empecé a predicar, tenía miedo de equivocarme, de no estar a la altura, de no poder. Y hubo momentos en los que quise dejar todo. Pero cada vez que lo intentaba sentía que Dios me decía, no te traje hasta acá para que te quedes en el medio. Y ahí comprendí que soltar también es dejar ir los miedos, las inseguridades, las voces que te dicen no podés. Porque esas voces no vienen del cielo, vienen del enemigo que quiere que vivas atado a tu pasado. Pero la voz de Dios siempre te impulsa, nunca te paraliza. Y si hoy estás paralizado por el miedo, quiero decirte algo, el miedo no desaparece, se vence caminando. Cuando Pedro caminó sobre el agua, el miedo estaba ahí, pero él decidió avanzar igual. Y mientras miraba a Jesús, no se hundió. Pero cuando miró el viento, comenzó a caer. Esa es la diferencia entre vivir por fe o por vista. Si mirás el viento, te hundís. Si mirás al Señor, avanzás. Y cuando te hundas, porque todos nos hundimos alguna vez, Él te va a tomar de la mano. No para reprocharte, sino para levantarte. Hay gente que tiene miedo de soltar porque no sabe quién será sin ese dolor. Pero te aseguro que cuando lo soltás, te encontrás con la mejor versión de vos. Esa versión que Dios soñó antes de que las heridas te marcaran. Y es tan liberador volver a ser quien eras antes del miedo. Volver a reír de verdad, volver a confiar, volver a amar sin temor. Porque el amor perfecto echa fuera el miedo y ese amor perfecto está en Dios. Y hay otro tipo de soltar del que casi nadie habla. Soltar los resultados, a veces haces todo bien, orás, servís, perdonás y las cosas no salen como esperabas. Y te frustrás porque sentís que el esfuerzo no valió la pena. Pero escúchame, en el reino nada se pierde, todo tiene un propósito. Aunque no vea los frutos, la semilla está sembrada. Y el Dios que ve en lo secreto, recompensará en público. Soltar el resultado es confiar en que tu obediencia nunca es en vano. Jonás quiso controlar su misión. Dios le dijo, anda a Nínive, y él fue a Tarsis. Quiso huir del propósito y cuando todo se desmoronó, cuando estuvo en el vientre del pez, entendió que el control no era suyo. Y recién ahí, cuando se rindió, fue libre,
No necesitas pasar 3 días en un pez para entenderlo. Solo necesitas decir: Señor, no quiero controlar más, hacé tu voluntad. Y ahí empieza la verdadera paz. Y si hay algo que todavía te cuesta dejar ir, ponelo en el altar. El altar no es un lugar de muerte, es un lugar de intercambio. Lo que entregás, Dios lo transforma. Lo que soltás, Él lo multiplica. Abraham puso a Isaac y recibió una nación. Moisés soltó su bastón y ese bastón se convirtió en instrumento de milagro. Los discípulos soltaron sus redes y se convirtieron en pescadores de hombres. Nadie que haya soltado algo por Dios terminó perdiendo, siempre recibió más. Hay algo que pasa cuando soltás de verdad. La atmósfera alrededor tuyo cambia. Lo que antes era pesado se vuelve liviano. Lo que antes costaba se vuelve natural. Porque cuando dejas de resistir lo que Dios está haciendo, empezás a fluir con su voluntad. Y fluir no significa no tener obstáculos, significa moverte con gracia en medio de ellos. Es como un río. Cuando el cauce está despejado, el agua corre sin esfuerzo. Pero cuando hay piedras, el agua se acumula, se frena, hace ruido. Así también pasa con el alma. Cuando te aferrás al enojo, a la culpa, al miedo, la corriente del espíritu se estanca. Pero cuando decidís soltar, el agua vuelve a correr. Y con ella la vida. Jesús dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. No charcos, ríos. Lo que estanca el alma no es la falta de bendición, es la falta de entrega. Y cuando volvés a confiar, cuando volvés a rendirte, esos ríos vuelven a fluir. Empezás a sentir paz, gozo, claridad. Las decisiones ya no se toman desde la ansiedad, sino desde la fe. El corazón deja de reaccionar y empieza a responder. Y eso es señal de madurez espiritual. A veces creemos que soltar es un evento emocional, algo que pasa en un altar entre lágrimas. Pero soltar también se demuestra en lo cotidiano. En cómo respondés cuando te mencionan a alguien que te hirió. En cómo reaccionás cuando algo no sale como querías. En cómo tratás a los demás cuando no te aplauden. La verdadera libertad se nota en las pequeñas cosas. Jesús mostró su mayor poder no cuando multiplicó los panes, sino cuando cayó ante sus acusadores. Porque el silencio también es una forma de soltar. Y sabes, hay un momento en la vida donde te das cuenta de que no todo se puede arreglar, que hay cosas que simplemente se entregan, que no todo tiene explicación ni cierre. Y ahí, en esa aceptación está la paz. Porque ya no necesitas que todo tenga sentido para seguir creyendo. Sabes que aunque no lo entiendas, Dios sigue siendo bueno. Y cuando podés decir eso de corazón, el enemigo pierde. Porque su objetivo no era solo herirte, era amargarte. Pero cuando el dolor no te amarga, se convierte en testimonio. Y quiero hablarte del testimonio. Porque cuando soltás, tu historia empieza a sanar a otros. Lo que fue tu debilidad se transforma en tu ministerio. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después fue el primero en predicar sobre el perdón. Porque el que más ha sido restaurado, más puede restaurar. Dios usa tu pasado como plataforma para mostrar su gracia. Así que no escondas lo que viviste, compartilo. Alguien necesita escuchar que se puede volver a empezar. Y si todavía tenés miedo de soltar, pensá en el águila otra vez. Cuando enseña a sus crías a volar, destruye el nido, les quita la comodidad, las empuja al vacío. Parece cruel, pero no lo es. Porque mientras caen, descubren sus alas. Y cuando las usan por primera vez, entienden por qué el nido tenía que romperse. Tal vez Dios está haciendo lo mismo con vos. Te está sacando de lo cómodo para llevarte a lo alto. Y aunque ahora sientas que caes, pronto vas a volar. No sabés lo que sos capaz de hacer hasta que soltás el miedo a caer. La fe no elimina los riesgos, los redefine. El que vive por fe no evita el vacío, confía en que Dios estará ahí. Por eso Jesús dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no es buscar sufrimiento, es aceptar el proceso. Es entender que la vida cristiana no se trata de evitar el dolor, sino de transformarlo. Y cuando vivís así, todo cambia. Ya no reaccionás igual ante las pérdidas. Ya no ves los finales como tragedias, sino como transiciones. Cada vez que soltás algo, el cielo se abre un poco más. Porque el reino se manifiesta en los corazones que se vacían. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu no son los que no tienen, son los que no se aferran. Los que sueltan todo sabiendo que Dios lo puede devolver multiplicado. Así que si hoy estás en medio de un proceso, no te resistas, no trates de entender todo. Solo decí: Señor, confío en vos. Aunque duela, aunque no vea el final, aunque no entienda el propósito,
esa oración tiene poder, porque cuando la haces, el cielo se inclina y Dios empieza a moverse donde vos no podés. Lo que parecía perdido se restaura, lo que parecía muerto revive, porque cuando soltás lo que te hace daño, haces espacio para que Él obre. ¿Sabes? Cuando uno empieza a vivir liviano, todo se ordena, porque Dios no trabaja en medio del caos emocional. El Señor se mueve donde hay espacio, donde hay paz, donde hay entrega. Y cuando aprendes a soltar lo que te hacía daño, te volvés un canal. Lo que antes te bloqueaba ahora fluye. Empezás a escuchar la voz de Dios con más claridad, a disfrutar de su presencia sin distracciones. Y eso cambia todo, porque el mayor milagro no es cuando algo fuera tuyo cambia, sino cuando cambia tu corazón. El verdadero milagro no es que Dios te quite el problema, sino que te transforme en medio de él. El alma que suelta también aprende a discernir mejor. Antes reaccionabas ante todo, ahora esperás. Antes opinabas de todo, ahora orás. Antes te preocupabas por lo que no podías controlar, ahora lo entregás. Porque la fe te enseña a elegir tus batallas. No todo merece tu energía, no todo requiere tu respuesta. Y eso es libertad. No necesitar tener razón, no vivir pendiente del juicio ajeno. Solo agradar a Dios, porque cuando tu mirada está en Él, el ruido alrededor deja de importar. Y esa madurez espiritual no llega de la noche a la mañana. Llega después de muchas lágrimas, muchas despedidas, muchos silencios, pero también de muchas victorias internas. Cada vez que elegís la paz sobre el orgullo, estás ganando. Cada vez que perdonás, vences. Cada vez que soltás, te liberás un poco más. Y un día te das cuenta de que el peso ya no está, que podés respirar, que el alma volvió a sonreír. Mucha gente me dice: Dante, pero si suelto, ¿cómo sé que no me van a volver a herir? Y yo les contesto: no lo sabés. Pero la fe no se basa en certezas humanas, se basa en confiar en un Dios que no falla. Y cuando confías en Él, el miedo pierde poder. El que vive con miedo a sufrir se priva de vivir, pero el que confía, aunque tropiece, avanza. La vida de fe no es una autopista sin baches, es un camino donde aprendes a caer con gracia y levantarte con fe. Y no te olvides, el Señor nunca te pide que sueltes algo sin prometerte algo mejor. Cada renuncia que haces en obediencia es una puerta a una bendición mayor. Lo que soltás por fe, lo cosechás con abundancia, porque Dios no se queda con nada. Él devuelve multiplicado. Pedro le dijo a Jesús: nosotros lo dejamos todo, ¿qué recibiremos? Y el maestro respondió que nadie que haya dejado casas, familia o tierras por causa de él quedará sin recompensa. Así es Dios. Siempre recompensa a los que se atreven a confiar. Y si hoy estás en medio de una transición, si sentís que todo se está moviendo debajo de tus pies, no te asustes. A veces antes de llevarte a un nuevo nivel, Dios sacude el piso donde estás. No para hacerte caer, sino para mostrarte que tu seguridad no estaba en el suelo, sino en Él. No busques estabilidad, busca dirección. La estabilidad es terrenal, la dirección es divina. Y cuando caminas dirigido por Dios, cada paso tiene propósito. Hay una historia que siempre me emociona. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Ella, al reconocerlo, quiso abrazarlo. Pero él le dijo: no me toques porque aún no he subido al Padre. ¿Qué le estaba diciendo? Soltame. No porque no la amara, sino porque tenía que ascender. Hay momentos donde Dios te dice lo mismo: soltá. No porque no te ame, sino porque tiene algo más alto preparado. Y si insistís en aferrarte, te perdés de verlo glorificado. María tuvo que soltarlo para verlo ascender. Vos también vas a tener que soltar para ver la gloria de Dios manifestarse. Y cuando finalmente soltás, cuando entendés que el control nunca fue tuyo, se activa una fe más pura. Ya no es la fe del que pide, es la fe del que confía. Ya no vivís buscando milagros, vivís siendo uno. Porque tu vida misma se convierte en testimonio de que Dios restaura, libera y transforma. Y esa es la meta. Que cuando la gente te vea, no vea lo que perdiste, sino la paz que encontraste. Y quiero cerrar este mensaje recordándote algo. No hay dolor tan grande que Dios no pueda usar para su gloria. No hay herida tan profunda que Él no pueda sanar. No hay historia tan rota que no pueda ser reescrita. Lo que hoy te pesa, mañana puede ser tu testimonio. Lo que hoy te duele, mañana puede ser tu ministerio. Pero para eso tenés que soltar. Porque mientras lo tengas en tus manos, no puede estar en las suyas. Y las manos de Dios son el único lugar seguro donde podés dejar lo que te duele. No te aferres más a lo que ya fue. Lo que se fue, se fue. No vivas esperando disculpas que quizás nunca lleguen, ni explicaciones que ya no importan. Aprende a cerrar capítulos sin rencor. La vida es demasiado corta para seguir cargando con lo que no suma. Jesús vino a darte vida, y vida en abundancia. Y esa abundancia no se mide en cosas, se mide en libertad, en dormir tranquilo.
en sonreír sin fingir, en poder mirar al cielo y decir estoy en paz. Eso es lo que Dios quiere para vos. Y sé que cuesta, sé que hay noches donde el alma se quiebra y parece que no hay salida, pero incluso ahí Dios está, a veces su silencio no es ausencia, es trabajo, está obrando donde vos no ves, está preparando lo que todavía no entendés. Y cuando todo encaje, vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo. Pero para llegar a ese momento, primero tenés que confiar, tenés que soltar lo que te hace daño y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Esa cruz no es símbolo de derrota, es símbolo de rendición. Cuando cargas tu cruz no estás perdiendo, estás aprendiendo a confiar. Estás soltando el control para dejar que la voluntad de Dios se cumpla. Y cuando la voluntad de Dios se cumple, aunque duela, siempre trae propósito, siempre. Así que hoy, ahí donde estás, haz este acto de fe. Cerrá los ojos y decile, Señor, te entrego esto que me duele, te entrego a quien me lastimó, te entrego mis miedos, mis frustraciones, mis planes, lo suelto todo en tus manos. Y cuando lo hagas, vas a sentir algo distinto. No porque la circunstancia cambie enseguida, sino porque algo va a cambiar dentro tuyo. Y eso es lo que importa, porque cuando el corazón se ordena, todo lo demás encuentra su lugar. No tengas miedo de soltar, lo que viene es mejor que lo que quedó atrás. No lo digo como consuelo, lo digo porque lo viví. Cada vez que solté algo que me dolía, Dios lo reemplazó con algo que me sanó. Y no fue de inmediato, pero siempre llegó, porque Él nunca falla, nunca. Aunque parezca tarde, aunque no veas el cómo, su fidelidad no cambia. Y quizás hoy te cuesta creer eso. Tal vez estás tan herido que no te sale ni orar. Pero aunque no tengas palabras, Dios entiende tus lágrimas. Cada una de ellas tiene voz delante del trono. No caen al suelo, caen en sus manos. Y con esas lágrimas Él está regando lo nuevo que va a brotar. Lo que hoy parece final es apenas el comienzo. Así que levántate, volvé a creer, volvé a soñar, volvé a amar. No dejes que el pasado dicte tu futuro. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que la culpa te robe la sonrisa. Sos libre. Fuiste hecho para volar, no para vivir enjaulado en lo que ya pasó. Dios no terminó contigo. Lo mejor todavía está por venir. Y cuando llegue ese día en que mires atrás y veas todo lo que superaste, vas a entender por qué el Señor te dijo que soltés. No era para quitarte, era para prepararte. No era para castigarte, era para liberarte. Porque su amor no ata, su amor libera, su amor no exige, transforma. Y ese amor hoy te está llamando. Soltá, confía. Y mira cómo Dios hace nuevo todo lo que toques. Recordá, soltar no es perder, es ganar libertad. Y cuando sos libre, recién ahí empezás a vivir de verdad.